Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos otra vez aquí en Debate 22. Tenemos muchos temas de qué hablar, por ello nos acompaña Epigmenio Ibarra, periodista y productor. Epigmenio, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Kim. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Primero, antes que nada, la revocación de mandato que sucedió la semana pasada. ¿Cuál es tu impresión de lo que pasó con esta votación? Bueno, mira, pasaron dos cosas que hay que resaltar. Primero, esto fue un triunfo de la democracia y del pueblo de México, que salió a ejercer un derecho que está consagrado en la Constitución, que no es ninguna ocurrencia, que es un derecho, una conquista, y que es además un derecho que en las democracias más avanzadas es inalienable y es un recurso por medio del cual los pueblos establecen mecanismos para ratificar la confianza o rectificar el rumbo. Esto no lo teníamos nosotros en la Constitución y nos hacía falta porque hubiéramos salvado muchas vidas si, por ejemplo, a Vicente Fox, que no cumplió ninguna de sus promesas de campaña, se le hubiera sometido una revocación de mandato, no habría terminado su sexenio. Y no solamente no lo habría terminado, no habría podido meter las manos ilegalmente como lo hizo en el fraude electoral del 2006 y por tanto Felipe Calderón no habría podido robarse la presidencia. Y si vamos al extremo, si Calderón hubiéramos tenido las y los ciudadanos un instrumento legal para ponerle un freno legal, a los 3 años hubiéramos puesto punto final a esa usurpación. 6 años son muchos años para un gobierno. En 6 años un gobernante banal, corrupto, un países. En las democracias más avanzadas, en los regímenes parlamentarios existe el voto de censura del Parlamento, o existe el referéndum, o existe la consulta. En California, por ejemplo, se consulta todo absolutamente. Hace muy poco se sometió a una consulta de revocación de mandato el gobernador. ¿Por qué nosotros no, que somos un pueblo de segunda? Ese Y argumento, este argumento tonto de que yo ya voté por 6 años. Sí, los pueblos y las personas inteligentes tenemos derecho a ratificar o a rectificar decisiones, sobre todo cuando no dependen de nosotros. Tú votas por un personaje que promete una serie de cosas y que luego te traiciona y falla. Más vale alzarse en las urnas a alzarse en armas. Es un asunto de soberanía popular y es un asunto también de ejercicio de derechos, que no son ni ocurrencias ni caprichos. Entonces esa es la primera cosa que sucedió. con relación a los resultados, ¿qué opinión te merecen los resultados que arrojaron esta votación de revocación de mandato? Eso va ligado a la segunda cosa. ¿Qué otra cosa vivimos las y los mexicanos en este periodo? Vivimos una cosa terrible y trágica, que ya estaba anunciada, que es la perversión
la traición del Instituto Nacional Electoral, que en lugar de ser un árbitro que promueve la democracia, se convirtió en un adversario de la democracia. En lugar de buscar ampliar los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas, se dedicó a conculcar estos derechos, a incumplir con la Constitución. Y tenemos el caso extraordinario de un presidente, de un consejero presidente y de su segundo, de Ciro Murayama, que se volvieron básicamente los ideólogos del discurso opositor a la consulta. O sea, de árbitros supuestamente imparciales, pasaron a ser parte de un juego sucio, en contra de la democracia, de un derecho establecido en la Constitución, incumplieron con un deber, maltrataron al pueblo de México, lo irrespetaron. Un ejercicio de esta naturaleza debió haber sido explicado con profundidad para que la gente que por primera vez iba a votar entendiera la trascendencia de este hecho. Debió haber habido spots que dijeran, este es un derecho que en otras democracias. Debió haber habido spots diciendo, este es un precedente histórico porque tal. En cambio, nos recetaron una campaña vacua, típica de un publicista, de un charlatán de estos publicistas que hay, que nos dijo, la consulta va y va muy bien. ¿Qué quiere decir eso? La democracia avanza gracias a la conciencia y la conciencia gracias a la información. Y nos ligamos con el otro asunto. Con el INE saboteando la consulta, actuaron los medios de comunicación que tienen un discurso hegemónico. Y la oposición, promoviendo la cosa más absurda. Dicen que López Obrador es autoritario. Y entonces dijeron, urnas vacías, no votes. Se supone que la democracia es una de las formas más avanzadas de civilización. Entonces lo que enfrentamos, lo que vivimos, fue un discurso contracivilizatorio de parte de la derecha conservadora, de los medios y de los propios consejeros electorales. Y a pesar de eso, votaron casi 17 millones de personas. El 18% del padrón. Esos votos no son necesariamente vinculatorios, pero el haber salido a votar esta cantidad de personas, primero, establece el nivel de aceptación popular del presidente. Es un aval que ningún presidente en el mundo se atrevería a buscar a estas alturas de su mandato. Nadie. Porque estoy seguro que a muy pocos les saldría bien, o a casi ninguno. Y que se atrevió López Obrador a hacerlo. Segundo, porque ya se estableció un precedente. Es un punto de inflexión del proceso democrático en México. Siente el precedente. Con esto, Epigmenio, nos vamos a ir a una pausa, pero nos quedamos con este tema de que esta votación de revocación de mandato ya sienta un precedente. Vamos a hacer una pausa, no le cambie. Está con nosotros Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra, gracias por estar con nosotros. Antes de la pausa comentabas que la revocación de mandato, esta votación, fue algo histórico en México y que sienta un precedente muy importante. Sí, de aquí en adelante, Kim, de aquí en adelante, ya no habrá
presidentes o presidentas que se acomoden en su mandato y que piensen que tienen un cheque en blanco. Tendrán forzosamente, porque lo establece la Constitución, que someterse a este proceso. Y por tanto la presión para que cumplan, para que no traicionen, para que no fallen, será mayor. Y esto es un beneficio para el pueblo de México, para el país. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, marchas que vimos hace 2 semanas y media en domingo, cuando el eslogan era "acabas y te vas"? Pues mira, es esta cosa ridícula, porque primero es hipócrita, no quieren que acabe. Llevan 3 años intentando tumbarlo y van a seguir. Entonces no quieren que acabe. Quieren producir un golpe blando, desestabilizar, crear las condiciones para que se vaya, pero no quieren la democracia. En el fondo a todos ellos, al INE, a los medios y a la derecha, a los opositores, los une un desprecio profundo por lo que el pueblo opina, por lo que el pueblo dice y en general por la democracia. La democracia les viene bien cuando ganan, pero no cuando pierden. No aceptan la voluntad de las mayorías. Están acostumbrados a manipular los resultados de las elecciones y acomodarlos, porque es esta élite que mantiene el poder, que sirve a una élite aún más pequeña, que es una oligarquía rapaz, y que maneja el país como un negocio, como una hacienda, donde la voluntad de los peones es la voluntad de los peones, es nada. Pues hoy resulta que no, que la voluntad de la mayoría, porque nadie está diciendo que no son muchos, ¿sí? Son 20, 25 millones de gente muy conservadora. Y tienen derecho a existir y tienen libertad para expresarse. Y nunca ha habido en este país tanta libertad como ahora. Pero son la minoría. Y eso quedó ayer palmariamente demostrado. Perdón, la semana pasada. La semana pasada, justamente. Sí, el 91% de los votantes refrendaron su confianza en Andrés Manuel López Obrador. Esa cifra es apabullante. Es un triunfo. Tuvo más votos que Fox, que Calderón, que Anaya, que Mid, en una elección intermedia con 1/3 de casillas. Es un gran triunfo. Epigmenio, justamente la oposición y algunos columnistas, el ángulo que estaban manejando era ese, que no se llegó al 40% y que fue muy baja la votación. No se iba a llegar. La cifra, la meta propuesta por el INE, establecida, cabildeada, es muy alta. Y con 1/3, ¿cómo quieres conseguir 40% de votantes con 1/3 de casillas? Si tú me dijeras, te bajo las casillas a la mitad, bueno, pues discutimos, pero te las bajo 1/3. Hay municipios donde no había casillas. Hubo gente que tuvo que caminar mucho para ir a votar. Y luego, encima, el INE, que hizo una contracampaña constante y que no hizo promoción profunda, real, certera de la revocación de mandato, se dedicó a sabotear el ejercicio. Analiza lo que dice la derecha y el discurso de Lorenzo Córdoba de los últimos meses. Es lo mismo. Es carísimo
Es un capricho. ¿Quién lo dijo primero? El consejero presidente del INE, que actuó además como un secuestrador. No hay presupuesto. Si no me dan presupuesto, no lo hago. Hicieron la consulta porque los obligó la Suprema Corte de Justicia. Se portaron realmente mal con este país. El domingo, después de la conferencia de prensa, un periodista decía, esto lo van a aprovechar para golpear al INE. No, le dije, esto lo aprovechó el INE para golpear al pueblo de México. Pigmenio, con esta idea de lo que estás hablando del periodismo, vamos a hacer nuestra última pausa y me gustaría que cuando regresemos hablemos de esta situación del periodismo en México y también qué está pasando, cómo van los avances en el caso Ayotzinapa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con el periodista y productor Epigmenio Ibarra. Casi se nos acaba el tiempo, es nuestro último bloque, pero no queremos irnos, Epigmenio, sin que nos des tu opinión de qué es lo que está pasando con el periodismo en México y la Cuarta Transformación y qué ha pasado en especial con el tema Ayotzinapa, que tú eres una de las personas en este país que más seguimiento le ha dado a este tema. Mira, se vinculan ambos casos. ¿Qué los une? La mentira. La mentira como forma, como ejercicio. ¿Qué ha hecho la prensa, la gran prensa, la élite periodística? Tomar una posición de confrontación permanente con López Obrador, porque están al servicio del viejo régimen, porque lo consideran, se compraron toda la visión de Krause, de la campaña sucia del 2006, de que es un peligro para México, y se han dedicado a mantenerse alimentando esa mentira. No respetan, desprecian profundamente la voluntad de la mayoría. Según ellos, López Obrador llegó porque una bola de ignorantes votamos por él, porque fuimos embaucados, seducidos por el Mesías tropical. O sea, ellos se creen sus propias mentiras. Detrás de esto hay intereses económicos y políticos enormes. Y la mentira es una fórmula muy usada en la prensa mexicana, en esa prensa que cayó frente a los crímenes del viejo régimen, que alabó a criminales ya corruptos y que utilizó su posición de influencia en la sociedad para hacer negocios, que vendió su voz, su dignidad, su imagen, por muchos millones de pesos, por muchísimos millones de pesos. En sentido estricto, y en la mayoría de los casos, no solo en el caso de Loret, no estamos hablando de periodistas, estamos hablando de mercenarios que tuvieron un papel tristísimo en el viejo régimen que todas y todos conocemos. Solamente ellos hablan de este país como si hubiera sido Suiza. Y dentro de lo triste y trágico de este papel está el caso Ayotzinapa. Fueron ellas y ellos los que promovieron la mentira histórica de Peña Nieto. A Peña Nieto le urgía cerrar el caso Ayotzinapa. Ya supérenlo, nos dijo. Inventó toda esta maquinación, que es una tremenda simulación, un mecanismo, una operación de Estado para desaparecer la verdad,
para encubrir a los verdaderos responsables, para darle tiempo a los criminales de consumar la desaparición. Borró pistas, manipuló evidencias, sembró evidencias, falsificó testimonios, hizo capturas sobre denuncias falsas, obtuvo confesiones por tortura. Todo eso hizo Peña Nieto con el fin de decir, ya los mataron, ya supérenlo, se acabó. La verdad histórica, lo que llamaban la verdad histórica de Murillo Karam. Eso no hubiera funcionado sin el apoyo sustantivo de los más importantes líderes de opinión. Lo que hoy están haciendo contra la Cuarta Transformación y López Obrador, lo hicieron a favor de Peña Nieto y para dar carpetazo al caso Ayotzinapa. En ambos casos desaparecen la verdad. La deslegitiman, establecen la calumnia y la mentira como método. Ese es el modus operandi de la gran prensa mexicana, salvo muy pocas y muy honrosas excepciones. Porque es una prensa, es un país donde abundan, donde hay una inmensa mayoría de periodistas pobres que se juegan la vida a cada paso, y un grupete de líderes de opinión multimillonarios. No se puede ser cínico y ser periodista. Eso decía Kapuscinski, y estos personajes son muy cínicos. Tanto que nos quieren engañar todos los días. Epigmenio, ¿tú crees que el caso Ayotzinapa, que como lo comentas fue tan manoseado desde el gobierno de Peña Nieto, se sembraron evidencias, se ocultaron otras, vamos a encontrar qué fue lo que pasó en realidad? ¿Se les va a dar a los padres finalmente esa paz de la explicación de qué fue lo que pasó? ¿Dónde están estos muchachos? Todo el propósito de la operación de Estado era impedir que se respondiera la pregunta ¿dónde están? El cúmulo de mentiras a lo largo de 7 años es tal que esa tarea se vuelve imposible o casi imposible. Pero el compromiso de López Obrador es responder esa pregunta. Y el compromiso de los y las ciudadanas debe ser el mismo. Porque si no hay verdad, si no hay justicia en Ayotzinapa, en tanto que es un caso emblemático, una tragedia tan terrible, no habrá ni verdad ni justicia para México. Así que tenemos las y los mexicanos este reto. Hay que apoyar a las madres y a los padres porque solo gracias a ellos, contra su tenacidad, su resistencia, su dignidad, se estrelló la mentira de López Dóriga, de Marín, de Loret, del propio Ciro Gómez Leiva, con todo su poder, con toda su influencia. No pudieron nada estos hombres, estas mujeres que dominan el discurso hegemónico de los medios contra la dignidad de las madres y los padres. Epigmenio, casi se nos acaba el tiempo. Nos gustaría que vengas a acompañarnos en el estudio cuando puedas, también para hablar de los retos que enfrenta México en esta segunda mitad del sexenio, un tema que nos importa a todos para ir para adelante. Pues yo con mucho gusto. De este sexenio al que la pandemia le quitó 2 años. Así es. Y que hay que ponerle marchas forzadas para lo que queda. Entonces nos vemos pronto aquí en el estudio. Epigmenio Ibarra, gracias, muchas gracias por tu tiempo, siempre tan generoso para Debate 22.
Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias y Una gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles. Buenas noches.